los tiempos modernos, el procesamiento de señales resulta, indudablemente, una herramienta esencial para el desarrollo de nuevas tecnologías. Además, las ventajas que ha ofrecido la digitalización y filtrado de la información montada en señales analógicas se observa en un aumento en la estabilidad al momento de manipularlas y en la reducción de costos para la implementación en sistemas, lo que ha ocasionado que grupos desarrolladores y grandes compañías opten por un tratado digital dentro de sus sistemas desde hace ya varias décadas. Pero, ¿qué es un procesador digital de señales? Esencialmente, un procesador digital de señales, DSP por sus siglas en inglés, es un tipo especial de microprocesador capaz de procesar los datos en tiempo real. Sus aplicaciones acaparan un amplio espectro que van desde la generación y reconocimiento de voz, radares, telecomunicaciones, procesamiento de imágenes, hasta el control de dispositivos mecánicos como servomotores y en la fase de aprendizaje dentro de las redes neuronales. Estas últimas dos áreas son el tema principal de este video, en el que hablaremos del papel que tiene el procesamiento digital de señales dentro del desarrollo de redes neuronales artificiales y servocontroles. Antes de comenzar, es importante que mencionemos las características internas de un DSP para luego mostrar su relación con los campos de redes y servos. Muchos DSP están basados en lo que se denomina una arquitectura Harvard, que consiste en una unidad central de proceso, CPU, y dos unidades de memoria, una para los datos y otra para el programa. La función principal de esta arquitectura es almacenar los datos separados físicamente, proporcionando rutas de señal para las instrucciones y los datos, reduciendo así el tiempo de acceso a la información. Por otro lado, existe una unidad fundamental para los DSP, denominada multiplicador acumulador, comúnmente conocida como MAC. Esta unidad de hardware que realiza la operación se conoce como multiplicador acumulador, MAC, o unidad MAC por sus siglas en inglés. La operación de multiplicación y acumulación es un paso común que calcula el producto de dos números y agrega ese producto a un acumulador. La característica más importante de los DSPs es la posibilidad de realizar la operación en un solo ciclo de instrucción. Para poder ejecutar esa instrucción en un solo ciclo, los DSPs integran un multiplicador y un acumulador en el camino principal del procesador. Además, para permitir series de operaciones de multiplicación-acumulación, evitando desbordamientos aritméticos, generalmente disponen de un número de bits extra en el acumulador para permitir el crecimiento del resultado. A continuación, hablaremos acerca de los servomotores y cómo es que se puede implementar un DSP, procesador digital de señales, para realizar servocontrol. ¿Qué es un servomotor? Un servomotor es un tipo especial de motor que permite controlar la posición del eje en un momento dado. Está diseñado para moverse determinada cantidad de grados y luego mantenerse fijo en una posición. Dentro de este se encuentra un encoder, conocido como decodificador. El trabajo de este componente es transformar el movimiento del eje en pulsos digitales, que posteriormente son interpretados por un controlador de movimiento. ¿Dónde se encuentran los servomotores? Los servomotores tienen una amplia gama de aplicaciones en la industria y la robótica. Son utilizados, por ejemplo, en máquinas CNC, control numérico computarizado, en líneas de ensamblajes de automóviles, brazos robóticos y hasta en el interior de una impresora. Como se puede observar en el video, los brazos robóticos se encargan de soldar algunas partes del automóvil y de pintar el chasis. Además, estos se pueden utilizar para trasladar y ensamblar partes del automóvil en conjunto. En este otro video, vemos el trabajo que realiza una máquina de 5 ejes. Estas máquinas cuentan con servomotores que ayudan a los movimientos tan precisos que estas máquinas necesitan. Funcionamiento del servomotor. Los servomotores tienen 3 cables, a diferencia de los motores comunes que solo tienen 2. En la imagen se muestra que el voltaje positivo normalmente es rojo, tierra o ground, ND, es negro o café, y la señal de control
llega a ser amarillo, blanco o naranja. La modulación por anchura de pulso, PWM por sus siglas en inglés, Pulse Width Modulation, es uno de los sistemas más empleados para el control de los servos. Este sistema consiste en generar una onda cuadrada en la que se varía el tiempo que el pulso está en nivel alto, manteniendo el mismo periodo normalmente, con el objetivo de modificar la posición del servo según lo necesite. Como se puede observar en la imagen, se cuenta con el diagrama de bloque del servomotor. La señal PWM proviene de una fuente externa, la cual llega al circuito electrónico. Este interpreta la señal y produce un movimiento en el motor DC. El eje del motor está acoplado a un potenciómetro, el cual permite formar un divisor de voltaje. El voltaje de salida del divisor varía en función de la posición del eje del motor, generando así una retroalimentación de posición del eje. Implementación del DSP. Como bien se mencionó antes, el servomotor necesita recibir un tren de pulsos de ondas cuadradas con un cierto tiempo en alto para definir qué posición tomará el servomotor. Este tren de pulsos será generado por un circuito electrónico. Puede ser utilizando un timer NE555, por un microcontrolador, por un Arduino o una tarjeta de desarrollo DSP, procesador digital de señales. Para generar las señales con el DSP, lo primero que se debe hacer es el seteo de los registros más importantes, como el T1PR, Actra, Comcona, Ticon y DBT-Cona, que se ubican en los archivos web init.c. El registro T1PR guarda el valor que va a tener la cuenta del reloj según se requiera, es decir, el tiempo total de la señal. El registro Actra permite la definición de las señales PWM, qué porcentaje se mantendrá en alto y qué porcentaje se mantendrá en bajo. Comcona es el registro que controla las unidades de comparación. A continuación se muestra un ejemplo. Como se observa, los registros CMPR1, 2 y 3 son un porcentaje de todo el tiempo establecido, teniendo así que el ciclo del trabajo sea un 20% o 40% del tiempo total. Aunque una forma mucho más sencilla es empleando el uso de delays y bucles para obtener estos tiempos en alto y bajos necesarios de manera periódica. Con este código se varía la posición del motor cambiando el valor del registro CCR1. Además, el tiempo en el que se mantendrá en la posición deseada puede ser cambiada por el delay mostrado en el código. Las redes neuronales. Las redes neuronales artificiales son un modelo inspirado en el funcionamiento del cerebro humano. Está formado por un conjunto de nodos conocidos como neuronas artificiales que están conectadas y transmiten señales entre sí. Estas señales se transmiten desde la entrada hasta generar finalmente una salida. El objetivo principal de este modelo es aprender modificándose automáticamente a sí mismo de forma que se pueda llegar a realizar tareas complejas que no podrían ser realizadas mediante la clásica programación basada en reglas. De esta forma, se pueden automatizar funciones que en un principio solo podrían ser realizadas por personas, como reconocimiento de imágenes, de caracteres, de voz, predicción bursátil, traducción de idiomas, conducción automática, entre otros. Estas neuronas tienen conexiones de entrada a través de las que reciben estímulos externos, los valores de entrada. Con estos valores, la neurona realizará un cálculo interno y generará un valor de salida. Internamente, una neurona utiliza todos los valores de entrada para realizar una suma ponderada de ellos. La ponderación de cada una de las entradas viene dada por el peso que se le asigna a cada una de las conexiones de entrada. Es decir, cada conexión que llega a nuestra neurona tendrá asociado un valor para definir con qué intensidad cada variable de entrada afecta a la neurona. Estos pesos son los parámetros del modelo. Para conseguir que una red neuronal realice las funciones deseadas, es necesario entrenarla. El entrenamiento de una red neuronal se realiza modificando los pesos de sus neuronas para que consiga extraer los resultados deseados.
Para ello, lo que se hace es introducir datos de entrenamiento en la red. En función del resultado que se obtenga, se modifican los pesos de las neuronas según el error obtenido y en función de cuánto haya contribuido cada neurona a dicho resultado. Este método es conocido como backpropagation o propagación hacia atrás en español. Con este método se consigue que la red aprenda, consiguiendo un modelo capaz de obtener resultados muy acertados, incluso con datos muy diferentes a los que han sido utilizados durante su entrenamiento. La implementación. Generalmente el uso de un DSP para el desarrollo de una red neuronal es básicamente para incluir un sistema de adquisición de datos DAC y la conversión y filtrado de las señales analógicas obtenidas, en específico para el desarrollo e implementación de filtros adaptativos. El término filtrado adaptativo implica que los parámetros que caracterizan al filtro, tales como ancho de banda, frecuencia de los ceros, etc., cambian con el tiempo. Esto quiere decir que los coeficientes, también llamados pesos, de los filtros adaptativos, cambian con el paso del tiempo a diferencia a los coeficientes de los filtros fijos que son invariantes en el tiempo. Los filtros adaptativos normalmente se implementan en forma de algoritmos sobre microprocesadores, DSPs o FPGAs. Veamos un ejemplo. En la siguiente imagen se muestra el diagrama de bloques de la implementación de un filtro adaptativo en un DSP 56002. La estructura del filtro es un sistema al que le llegan dos señales, X, que es la señal de entrada, y E, que es la señal de error, y viene de la resta de una señal a la que se le llama señal deseada D y otra que es la salida del filtro Y. A los coeficientes del filtro se les llama W y son los que multiplican a la señal de entrada X para obtener la salida Y. En principio, el objetivo es hacer que la señal de error sea cero. Para ello, el sistema debe configurarse para que a partir de la señal de entrada X se genere la salida Y de forma que sea igual a la señal deseada. Entonces, podríamos decir que, cuando nosotros hacemos la implementación de un filtro adaptativo en un DSP, realmente estamos implementando una red neuronal, ya que este, al igual que la red, aprende de sus errores y se retroalimenta de ellos para poder cambiar sus parámetros y así obtener la salida que nosotros esperamos. Cada una de las formas de minimizar ese error es un método de implementar los filtros adaptativos. Conociendo la teoría detrás de las redes neuronales y los servomotores, podemos ahora identificar la relación que tiene la unidad MAC dentro del desarrollo en ambas áreas. Como se mostró anteriormente, la salida de una neurona artificial puede ser expresada como la multiplicación de la entrada con el peso sináptico correspondiente más el valor del umbral, formando una suma ponderada, y todo esto de forma acumulada como se muestra en la siguiente ecuación. Como se observa, esta operación puede calcularse de forma directa en la unidad MAC, teniéndose así una poderosa herramienta de cálculo. Si bien la unidad MAC no interviene de forma directa con el control del servomotor, es una parte esencial en el filtrado de las señales. Por ende, la relación principal se da a partir de los filtros utilizados al momento de generar la señal PWM. Si no podemos separar el ruido generado durante la obtención de la señal, el control resultará inestable.